Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de C++, donde estamos viendo programación orientada a objetos. Y en este vídeo vamos a profundizar en algo que ya mencionamos en vídeos anteriores, que son los modificadores de acceso. Si recordáis, estuvimos viendo pues hace un par de vídeos el modificador de acceso public y el modificador de acceso private. Bueno, pues me gustaría profundizar un poco más en el concepto de modificadores de acceso en C++ para ver el que nos queda, el modificador de acceso protected, y también para hablar del modificador de acceso implícito o por defecto, que es cuando no pones nada. Así que bueno, vamos a ello, pero antes de ir a ello, recapitulamos que hace unos cuantos vídeos mencioné los conceptos que se veían en programación orientada a objetos. De todos estos conceptos que vamos a ver a lo largo del curso, hemos visto ya qué es una clase, para qué sirve, qué es un objeto y para qué sirve, qué es un método, y hemos hablado incluso ya de modificadores de acceso. Bueno, pues vamos a profundizar en este concepto concretamente. En C++ es sencillo porque tenemos tres modificadores de acceso. Quizás podríamos decir que hay un cuarto, que es el implícito o por defecto, que es cuando no pones nada, ¿no? Pero ya hablamos hace un par de vídeos, si no lo recordáis, pues os recomiendo que retornéis 2 vídeos atrás y veáis cuando yo hablaba de los modificadores de acceso, ¿no? Porque mencioné en ese momento que son vitales para controlar la visibilidad y el encapsulamiento. Hablé hace un par de vídeos del encapsulamiento, por qué es importante, e incluso os puse un ejemplo de qué podría ocurrir si no encapsulamos nuestros campos de clase, nuestras propiedades, nuestras variables. Así que en este sentido, pues tenemos, como digo, tres modificadores de acceso en C++, luego hablaremos de ese cuarto. El public, que ya hemos visto para qué sirve. Todo aquello que declares como public es accesible desde cualquier parte del programa, por supuesto desde funciones y clases externas allá donde hayas declarado ese public, ¿no? Tú declaras algo como public en una clase y será accesible desde una clase diferente. Tenemos el private, que solamente es accesible desde la misma clase, también vimos esto hace un par de vídeos, y tenemos un tercero que es protected, que entra en acción cuando tenemos herencia en un programa, cuando estamos utilizando la herencia. La herencia es un concepto importantísimo de la programación orientada a objetos que pretendo explicar un poco más adelante y profundizar un poco más adelante, pero en este vídeo ya vamos a tener nuestro primer contacto con la herencia para ver en acción a este modificador de acceso protected. Aquello que declares como protected va a ser accesible desde dentro de la misma clase, como si fuera un private, pero adicionalmente al private también será accesible desde clases derivadas, es decir, clases que hereden de aquella donde he declarado protected. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, porque como todavía no hemos visto la herencia, no sabréis ni de lo que estoy hablando, aquellos que no sepáis lo que es la herencia, ¿no? Y luego hablaba de un cuarto modificador de acceso, que es el implícito o por defecto, que es cuando no pones nada. No pones ni public, ni private, ni protected delante de una variable constante, miembro, etc. o delante de una función. Cuando no pones nada, pues es lo que se denomina modificador implícito o por defecto. Y esto, dependiendo del escenario y de lo que estés manejando, funcionará de una forma o funcionará de otra. No funciona igual en una clase que en un struct, que en una estructura. Pero hablaremos de ello más tarde. De momento vamos a ver cómo funciona el protected, así que vamos a ello. Bien, para esto tengo de momento un ejemplo muy sencillo, que en la altura del curso en la que nos encontramos todos deberíais de saber interpretar y ver perfectamente cómo funciona. Por un lado, he creado una clase que he llamado mi clase, se abre en la línea 4, se cierra en la 30, como podéis ver, y dentro ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una variable edad que es private, porque he agregado delante el modificador de acceso private, y luego tengo como public setters y getters de los que ya hablamos hace un par de vídeos para qué servían, ¿no? El método setter, que he llamado setValor, lo que hace es dar valor a esa variable edad. Fijaos cómo controlo que no se puedan introducir edades disparatadas, menores que 0, negativas o mayores que 100. Este es el sentido de un setter, como hablábamos hace un par de vídeos. Y luego tenemos el getter, que lo único que hace es mostrarnos pues, el valor de la edad, el valor que hayamos almacenado dentro de edad en consola. Y luego, ya fuera de la clase, porque fijaos que aquí se cierra la clase, desde una función main principal, creo una instancia y con la instancia accedo al setter y accedo al getter. Nada nuevo bajo el sol. Si yo ejecuto este programa, pues veremos cómo me dice aquí valor de la edad 35, porque con el setter le doy 35 a la edad y con el getter pues lo que hago es mostrar en consola valor de edad, 2 puntos, 35, edad, ¿no?
Así que, como digo, nada nuevo bajo el sol. Antes de meternos con Protected, quería mencionar algo que no recuerdo ahora mismo si mencioné anteriormente o no, pero considero importante. Hablábamos del modificador de acceso implícito o por defecto, que es cuando no pones nada. Mirad, si yo aquí, donde he encapsulado la edad, declarándola como private, en vez de utilizar private, no pongo nada, ahora mismo lo que estoy haciendo es utilizar el modificador de acceso implícito o por defecto, que es no poner nada. ¿Y esto cómo funciona? Pues a efectos prácticos, exactamente igual que si pusiera el private. Es decir, ahora que lo he borrado, si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa funciona exactamente igual. Es decir, no poner nada, cuando estamos dentro de una clase, hace que, por defecto, implícitamente, esa variable sea private. Y aquí surge la pregunta que me hacen, lógicamente, aquellos que están empezando a programar. Y es, ¿y si funciona igual, por qué ponerlo? ¿Por qué lo inventan? ¿Por qué gastar energía en teclear aquí private si va a funcionar igual que si no lo pongo? Bueno, son varios los motivos. Pero principalmente por claridad en el código. Mirad, tenéis que poneros en la situación de que los programas en C++ suelen ser más complejos de lo que estamos viendo de momento en este curso. Estos programas que estoy utilizando yo son programas de juguete que únicamente tienen un objetivo didáctico, son muy sencillos a propósito, tienen poco código a propósito para explicar conceptos como los que estamos viendo hasta ahora. Pero normalmente un programa medianamente complejo no tiene como este 40 líneas de código, sino que tiene 4000 o 400 por lo menos, ¿no? Y cuando tienes programas tan grandes, el poner explícitamente un private, a pesar de que tú como programador sabes que funciona exactamente igual que si no lo pones, bueno, pues ponerlo explícitamente con programas tan grandes, con tanto código, ayuda muchísimo para que en el futuro, pues tú mismo puedas ver cómo funciona exactamente ese programa que elaboraste hace meses, ¿no? Porque tiene muchas líneas de código. El ver aquí un private te ayuda en un primer golpe de vista a ver, es que esto está encapsulado, ¿no? Y sobre todo, ayuda a otros programadores que puedan entrar a manipular, mejorar, rectificar, agregar cosas a tu código en un futuro. No son ellos los que hicieron este programa, fuiste tú, pero son otros los que lo van a modificar. Entonces, agregar aquí un private a esas personas, a esos programadores, les va a ayudar extraordinariamente. Así que un primer motivo sería, pues, un motivo de claridad, ya que es muy buena práctica de programación ser explícito acerca de los modificadores de acceso. Aunque, como vemos, los miembros de una clase son privados por defecto, especificar private aquí, en los miembros de la clase, pues va a mejorar la legibilidad del código muchísimo, sobre todo a ojos de otros desarrolladores. Otro motivo es por mantenimiento del código, ¿no? Ya que al ser explícito con estos modificadores de acceso, vamos a reducir la probabilidad de errores muchísimo cuando otros programadores o yo mismo, pasado un tiempo, agreguemos pues nuevas variables, nuevos miembros a esta clase, ¿no? Si más adelante decidimos agregar miembros adicionales a esta clase, tener private bien definido, pues nos va a recordar, sin tener que pensar mucho, cuáles deben ser privados y cuáles no, ¿no? Porque vamos a ver muy bien cómo están estructuradas esas cosas en el código, cuáles son los campos que están encapsulados. Otro motivo es la consistencia, y aquí os hago una recomendación. Intentar ser consistentes a la hora de programar. Ya veis que da igual poner private que no ponerlo. Pero, a la hora de programar, no cometas, no lo llamaría error, lo llamaría mala práctica de a veces ponerlo, a veces no, porque eso hace que tu estilo de programación sea inconsistente. Y eso quiere decir que ni tú mismo en un futuro, varios meses después de haber elaborado este programa, si aquí no ves algo, no sabes si no lo pusiste por un motivo claro o no, porque como a veces lo pones y a veces no. Entonces, ser consistente con esto, concretamente con los modificadores de acceso, y procurar ponerlos siempre, te ayuda a que si en un futuro no hay modificador de acceso, pues te ayude a entender que hay una razón poderosa para no ponerlo en un caso concreto, ¿no? Mantener una consistencia en el uso de modificadores de acceso va a ayudar a tener un estilo de programación consistente, coherente, ¿no? Y luego, bueno, pues el último motivo ya lo he mencionado, viene derivado de todo lo anterior. Facilitar la colaboración cuando estés trabajando en un entorno de equipo, donde varios desarrolladores pues van a estar manipulando el mismo código, ¿no? Ser explícito en esos casos viene muy bien. Dicho esto, que me parecía importante, perdonad el paréntesis que acabo de hacer, voy a volver aquí a poner private. Y ahora, por primera vez, vamos a crear una clase que derive
de esta que he llamado mi clase. Voy a guardar cambios para que desaparezca este error. Hay veces que trabajando con C++, por lo menos a mí me pasa, ¿no? En Visual Studio Code, hasta que no guardas cambios, no se refrescan esos errores que aparecen en el código, ¿no? Que te subraya Visual Studio Code. Entonces, como digo, vamos a crear por primera vez una clase que herede, y no sabemos ni lo que es la herencia todavía. Pero bueno, para ver el modificador de acceso protected, y ahora os daré una primera explicación de qué es la herencia, luego profundizaremos más adelante en el curso, ¿no? Así que aquí, antes de la función main y justo después de cerrar la clase, pues vamos a crear otra clase. Así que palabra reservada class, nombre que le vamos a dar a esa clase, mira, yo la voy a llamar derivada. Evidentemente puedes llamar a esta clase como quieras, ¿no? Pero lo que quiero es que esta clase que estoy creando ahora herede de mi clase. ¿Cómo hacemos en C++ que herede de mi clase? Bueno, pues a continuación de el nombre de la clase que estoy creando, dos puntos, public y nombre de la clase de la que queremos que herede. Así de sencillo es, ¿no? Con esto estamos indicando que la clase derivada hereda de mi clase. Abrimos la llave y la cerramos. Pues mirad, lo que acabamos de conseguir es que simplemente en esta clase, por el hecho de heredar de mi clase, todas las variables, menos las que están encapsuladas, y todos los métodos, ya los tengo aquí en esta clase. Es decir, la principal, que no única, la principal ventaja de utilizar la herencia es la reutilización de código. Si a la hora de programar tú vas a crear una clase en la que necesitas tener de nuevo exactamente este setter y este getter exactamente igual, bueno, pues en vez de hacer un copia-pega y copiarlos aquí para reutilizarlos, no, pues simplemente heredas y te ahorras tener que teclear en esta clase derivada todo este código que necesitas. Simplemente por heredar ya lo tienes. Como digo, explicaré más detenidamente esto, pero el concepto de herencia es el mismo que en la vida real. Tú cuando heredas de tus padres, simplemente por el hecho de heredar ya tienes, ya posees y puedes utilizar todos los bienes que tenían tus padres porque son tuyos, ¿no? Pues esto es igual. Por el hecho de heredar ya poseo y puedo utilizar todo aquello que tenía la clase padre, que de hecho se le denomina así, clase padre, ¿no? Todo menos, ojo, menos esto. Porque al estar encapsulado, ni siquiera aquellas clases que hereden de esta van a poder tener y utilizar ese miembro encapsulado. Vamos a poner aquí un punto y coma y vamos a hacer también otra pequeña modificación para que veáis con mayor claridad el trabajo de la herencia. Mirad, este getMostrar que tenemos en mi clase, lo vamos a quitar de mi clase, ya no está en mi clase. Este getMostrar va a estar aquí. Y vamos a decir que esto es public. Es decir, este método que acabo de agregar aquí, pues vamos a decirle que es public en la clase derivada. Ya sé que está saliendo aquí error en edad, vamos a obviarlo momentáneamente. Vámonos ahora a la función principal, ¿no? En vez de instanciar la clase principal, mi clase, voy a instanciar la clase que acabo de crear, la clase que he llamado derivada. ¿Qué es lo que tenemos aquí en OBJ? OBJ, como pertenece, este objeto, OBJ, como pertenece a la clase derivada, pues resulta que OBJ tiene el método getMostrar, pero también tiene los que hereda, es decir, setValor. Con OBJ yo puedo utilizar setValor, fíjate como no me da ningún tipo de error, y puedo utilizar también getMostrar. Puedo utilizar tanto los métodos que pertenecen a la propia clase del objeto, derivada, como aquellos métodos que hereda la clase derivada como si fueran suyos. El concepto de herencia de la vida real. Tú como persona humana tienes aquellos bienes y puedes utilizar los que has comprado con tu propio dinero, pero también tienes y puedes utilizar los que heredaste de tus padres. Claro, el problema que tenemos con esto, con este programa, si lo intentase ejecutar no funcionaría porque tenemos aquí un problema y es edad. Fíjate cómo aquí edad me marca Visual Studio Code como error, ¿no? ¿Por qué me lo está marcando como error? Porque lo tengo encapsulado. Y estoy intentando utilizar esa variable edad desde fuera de la clase. Recordar que aquello que es private solamente puede utilizarse en la propia clase, es decir, desde la llave de apertura de mi clase hasta la llave de cierre. Fuera de ese ámbito, edad no es visible y no se puede utilizar. Y lo estoy intentando utilizar fuera de ese ámbito. Lo estoy intentando utilizar aquí abajo. Y está claro que no puedo, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto en el caso de que quieras hacer pues, cosas de este tipo? Pues cambiando el modificador de acceso. Si lo cambio a public, lo puedo hacer, pero claro, no es lo suyo, porque ya sabéis el problema, voy a guardar cambios, ya sabéis el problema que tenemos
cuando creamos algo public. Hablé de ello hace 2 vídeos. Si yo declaro esto como public, no sirve para nada esto que he hecho aquí. De controlar que nadie me meta edades negativas o edades mayores que 100. Porque podríamos acceder directamente a ese miembro. Es decir, yo aquí, al declararlo como public, puedo decirle esto y no hay ningún problema. obj.edad igual a 17.580. Un disparate. Y si pongo aquí un valor negativo, igual. Le estoy dando a la edad de una persona este valor o un valor negativo si se me antoja. Y todo por haberlo declarado como public. No puede ser. Si lo declaro como private, pues claro, ya evito eso. Ya no puedo acceder directamente. Ya controlo cuál es la edad que se puede meter ahí. Con el setter, bien, pero tengo este problema. Y es que en las clases derivadas no puedo acceder a ello porque es private. Solución: protected. En estos casos, protected. Cuando tú declaras algo como protected, lo que consigues es que se pueda acceder a él solo en clases derivadas. No fuera. Es decir, si yo aquí nuevamente intento poner obj.edad igual a 17.500, no puedo hacer esto. Voy a guardar cambios para que aparezca ahí el error. No puedo. No puedo porque estoy intentando acceder desde fuera de la clase. Pero sí que puedo hacer esto. Puedo acceder a él desde la clase derivada. Entonces esto aquí es imposible. Esta sería la solución, ¿no? Con lo cual, si yo ejecuto el programa, guardo cambios y ejecuto, va a funcionar perfectamente. Valor de la edad 35, ¿no? Se lo estoy dando con el setter de mi clase, estoy obteniendo el valor con el getter de la clase derivada. Y este es el sentido que tiene el modificador de acceso protected para casos como este. Así que recapitulando, ya sabemos para qué sirve public, ya sabemos para qué sirve private y ya sabemos para qué sirve protected. Hay mucho que hablar de la herencia y lo vamos a hacer en próximos vídeos, ¿no? Porque aquellos que veáis por primera vez este concepto con este curso y con este vídeo, pues seguramente aquí no entendáis muchas cosas muchas preguntas que os estéis haciendo, ¿no? ¿Para qué sirve, qué utilidad tiene, etcétera, etcétera? Bueno, lo abordaremos un poco más adelante. De momento este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.